Entonces, vamos a hablar de este segundo 50% en la asignatura de acueductos y alcantarillados. Para este segundo 50% vamos a realizar un proyecto de o un diseño de un alcantarillado sanitario o combinado. Entonces, bueno, dependiendo de las características que yo les dé, ustedes tendrán que definir el tipo de alcantarillado que van a aplicar, los parámetros de diseño. Bueno, eso es básicamente lo que ustedes van a presentar. Plazo máximo de presentación de ese segundo 50% está dado para el 4 de agosto. 4, sí. Sí, jueves 4 de agosto, que es la fecha máxima de presentar el diseño del alcantarillado sanitario que yo les monte en la plataforma. Bueno, entonces ahora sí, ya entrando en materia, lo primero que ustedes deben saber es un buen resumen del título del RAS. Dentro del sistema de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial y combinado, debemos aplicar, así como en el sistema de acueducto, debemos aplicar la resolución 330 del 2017 y más precisamente el título del RAS 2016. Bueno, entonces dentro de este sistema de alcantarillado sanitario y combinado, ¿qué es lo más importante? Nosotros partimos de la integralidad del drenaje urbano. ¿En qué consiste? Esta integralidad del drenaje urbano es concerniente a todo lo que tiene que ver con sistemas de recolección, transporte, manejo de aguas residuales y aguas lluvias. Entonces, ese es el sistema de integralidad del drenaje. Todo el sistema de recolección, transporte, manejo de aguas residuales y aguas lluvias. Toda esta explicación que yo les voy a dar esta noche en la clase, les va a servir para la contestación de sus dos cuestionarios que tienen. Entonces, sí es bueno. Bueno, ahora les comparto las diapositivas, ya con las diapositivas estudiándolas, van a sacar 5 en las evaluaciones que hay en la plataforma. Entonces, este concepto implica la integración en cuanto a cantidad y calidad de agua de todas las partes que conforman el sistema de drenaje, de recolección y evacuación de las aguas residuales y lluvias en cualquier ciudad. Eso es lo más importante. ¿Cómo va a ir constituido todo el sistema, tanto de recolección como de tratamiento y disposición de las aguas residuales y de las aguas lluvias, que están compuestas ¿por qué? Está conformada acá, como ven la gráfica, de un colector principal, de unas líneas o líneas de recolección que van a una planta de tratamiento, y de esa planta de tratamiento ya posteriormente irá a alguna quebrada. Entonces está conformada por todas las tuberías, estructuras, y esas estructuras pues nos forman las redes de alcantarillado, ya sea de agua residual o aguas lluvias o combinadas. Entonces, dentro de este concepto de integralidad en el drenaje urbano, el papel del alcantarillado, ¿cuál es? Es recolectar las aguas residuales, las aguas lluvias, y llevarlas siempre a una planta de tratamiento de agua residual. Esa planta de tratamiento, como genera olores y una carga orgánica bastante fuerte, pues los olores también son muy feitos, ni por más eh, sistemas de hermeticidad, pues a veces sí se dan y pues son molestas, ¿no? Entonces debemos garantizar que haya muy buena hermeticidad en la planta de tratamiento, que se minimicen las infiltraciones y exfiltraciones, lográndose
el efecto benéfico de tratamiento preliminar para gestionar la cantidad y la calidad del agua residual que llega al intersector aguas arriba de dicha planta, porque hay que tener en cuenta todo este proceso. ¿Por qué? Porque el municipio debe presentar dentro de sus planes, en especial del plan de saneamiento y manejo de vertimientos, eh, todo el proceso que se debe seguir para la conducción y tratamiento de esas aguas residuales. Entonces aquí seguimos dentro de, ustedes ven en esta diapositiva una planta de tratamiento de agua residual en la que comprende toda la captación de esas aguas residuales, pero como lo ven aireado, o sea, no tiene tapa, no está hermético, general, pues le van a llegar aguas lluvias y se deben establecer unos estándares que sean aceptables de cantidad y calidad de agua que ya han sido modificadas por la primera parte del sistema, que va a llevar el sistema de tratamiento dichas aguas hasta un nivel que satisfaga los criterios establecidos en la normativa y que cumpla con los objetivos de calidad por la autoridad ambiental competente para el respectivo cuerpo receptor. Entonces, todos los municipios deben tener su planta de tratamiento de agua residual que capte todas las aguas residuales y de pronto que haya un aliviadero para apartar las aguas lluvias y no colmatar muy fácilmente la planta de tratamiento. Todo eso pues debe estar establecido obviamente dentro de los planes de ordenamiento del recurso hídrico. Están enmarcados dentro del decreto 3930 del 2010 y en especial de la resolución 631 del 2015. Esta resolución 631 del 2015 lo que nos está diciendo es cuáles son los objetivos de calidad de los cuerpos de agua de acuerdo al uso, pero tiene que estar enmarcado dentro del plan de saneamiento y manejo de vertimientos. Todos los municipios deben cumplir con ese plan y debe fijarse unas fechas a corto, mediano y largo plazo para su ejecución. Bueno, ya está. Los planes de saneamiento y manejo de vertimientos que obligatoriamente lo elaboran las personas prestadoras del servicio público de alcantarillado. Pues bueno, en los municipios pues está la oficina de planeación municipal. Si ya hay empresa de servicios públicos, pues será la empresa de servicios públicos la responsable de elaborar y hacer aprobar por la autoridad ambiental dichos estudios. Estos deben estar articulados con el decreto 631, que es la que les da los objetivos de calidad, los objetivos y las metas de calidad de la corriente. O sea, ¿cómo debo entregar las aguas residuales? ¿Con qué calidad? A los cuerpos receptores, que generalmente van a una quebrada. Y lo que indican en los planes de saneamiento es cuál es el uso que le estamos dando a las aguas, a la quebrada, aguas arriba, aguas abajo de el vertimiento. Entonces, ahí la corporación lo que fija son unos objetivos o unos criterios de calidad, las condiciones en las que debemos entregar esas aguas o esos vertimientos a la quebrada o al río. Todo esto lo que les estoy dando a conocer es en sí el concepto de integralidad, que quiere decir que no podemos realizar ni el diseño ni la construcción de alguna de estas partes del sistema sin tener en cuenta los efectos que se van a tener sobre las otras o los componentes correlacionados entre sí. Entonces, si yo voy a hacer la construcción de un alcantarillado en una urbanización nueva, debe estar enmarcado primero entre el esquema de ordenamiento territorial. Segundo, debe también contener la construcción de ese alcantarillado, el plan de saneamiento y manejo de vertimientos. ¿Por qué? Porque todo debe estar
debidamente planificado para evitar que hayan impactos negativos y que nos vaya a afectar la fuente receptora. Entonces, eso debe estar muy bien articulado. O sea, no hay proyecto de alcantarillado que no esté articulado con el PSMB ni con el plan de saneamiento hídrico del municipio. Ya hablando de sistemas de recolección de transporte de aguas residuales y de aguas lluvias, eso varía dependiendo el dinero y las condiciones topográficas existentes en la zona. Pues yo puedo plantear un sistema de alcantarillado separado, eso es lo ideal siempre. Entonces, que vamos a hacer un alcantarillado sanitario y posteriormente el alcantarillado de aguas lluvias, muy independiente. Pero si no tenemos la topografía, vemos que es muy difícil captar esas aguas, entonces necesariamente tendremos que irnos por un sistema de alcantarillado combinado. Bueno, y acá ya empezamos a hablar de los tipos de alcantarillado. Entonces, como les decía, está el sistema de alcantarillado sanitario, que es el que maneja solo aguas residuales, o el de aguas lluvias, que solo maneja aguas lluvias, o el combinado, que es la combinación de sanitario con agua lluvia. Pero adicional a eso, bueno, y ese alcantarillado convencional, generalmente pues es el separado, y el no convencional es el que se da como combinado y o el sistema in situ, que se da generalmente en las zonas rurales, donde tenemos que ubicar el tubo que sale tanto del sanitario como de la ducha, de la cocina, y la ubicamos a un pozo séptico. ¿Cómo seleccionar un sistema de alcantarillado? Entonces, para poder justificar la aplicación del sistema de alcantarillado, debemos primero adaptarnos a lo que nos dice la resolución 330 del 2017, en la que se argumenta o se debe argumentar con datos técnicos, económicos, financieros y ambientales la situación encontrada para determinar la construcción. Y seguimos 11 pasos. Entonces, dentro de esos 11 pasos, lo primero que hacemos, así como en acueducto, es realizar la proyección de la población. Dentro de esa proyección de población vamos a determinar el área de trabajo. Quiere decir, cuál va a ser nuestra área aferente y poder establecer cuál es la densidad de la población. Entonces, si vamos a tener una población de saturación de pronto en una zona, o tenemos, al contrario, tenemos mucha zona de expansión o zonas por desarrollar, pues nos va a mejorar esa zona de poder seleccionar el alcantarillado. Vamos a ampliar el alcantarillado hasta esas zonas. Hay que tener en cuenta lo que les decía anteriormente, el plan de ordenamiento territorial. Todo debe estar articulado. Antes de seleccionar el sistema, debemos revisar el plan de ordenamiento territorial. Esto es bien importante, no solamente para el momento de diseño, sino también en el momento de conseguir dinero. ¿Por qué? Porque estos 11 pasos son los que se sustentan ante cualquier autoridad que nos vaya a financiar un proyecto de alcantarillado, sea el DPS, el Fondo Nacional de Regalías, el sistema, bueno, en los territorios, el Plan Departamental de Aguas o las gobernaciones. Estos 11 pasos tenemos que obedecerlos. Entonces va la proyección de la población, los planes de ordenamiento territorial, los consumos de agua potable y las curvas de demanda. Si existen, si no nos toca hacer unas proyecciones, las características hidrológicas de la zona, las características físicas e hidráulicas de la quebrada y los ríos, que generalmente esta información, lo que es el cuarto y quinto punto, lo tenemos que
articular también con los planes de ahorro y uso eficiente del agua, los aspectos socioeconómicos y socioculturales del municipio, los aspectos institucionales, la infraestructura existente y proyectada de las redes de servicio. Sí, lo importante que es tener un buen diagnóstico, porque esto no lo van a pedir. La capacidad de las redes de alcantarillado existentes, de acuerdo a unas condiciones iniciales de operación, y la proyección futura. Pues tendremos que tener una buena topografía. Como decimos, los aspectos técnicos y las nuevas tecnologías que sea factible implementar. Como 11, las condiciones económicas y financieras particulares del proyecto. Ya teniendo en cuenta esas necesidades, seguimos con nuestras etapas necesarias para la formulación. Y es aquí donde ustedes van a empezar a revisar todos estos pasos, porque estos pasos los van a ejecutar dentro del proyecto que tienen, que es el único punto, digamos, es lo único que van a hacer en este segundo 50%. ¿Sí? Del proyecto que yo les dé, ustedes van a empezar a desarrollar estas etapas para elaborar el sistema de recolección y transporte de agua residual y agua lluvias. Entonces, el primer paso, vamos a definir el nivel de complejidad del sistema. Entonces, aquí ya nos vamos al título B de la tabla D 1.1, en el que nos dice cuál es el nivel de complejidad. Entonces, usted ya lo sabe. Si es bajo, menor 2.500 habitantes, medio 2.501, bueno, medio y alto. El segundo paso, vamos a justificar el proyecto. Todo proyecto se tiene que justificar, ya sea por problemas de salud pública, afectación al ambiente, afectación al bienestar social, porque, bueno, adicional a esa justificación, debemos decir que hace parte del plan de saneamiento y manejo de vertimientos y que lo debe justificar también la entidad prestadora del servicio público de alcantarillado y obviamente que está aprobado por la autoridad ambiental competente. Como tercer paso, debemos dar un conocimiento del marco institucional. Aquí ustedes se acordarán de las fichas que se les dio para la salida a la práctica. Pues en estas deben conocer las competencias de la entidad relacionada con el servicio de recolección de las aguas residuales y aguas lluvias. Entonces, establecen las funciones de cada una en el proyecto. Entonces, está la entidad responsable del proyecto, el diseñador, el constructor, el papel del municipio, la persona prestadora del servicio público, si ya es oficial, mixta o privada, la entidad territorial competente, la entidad de planeación, ya sea a nivel nacional o a nivel municipal. Entonces ya veríamos también la entidad reguladora. En este caso es la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. Está la entidad de vigilancia, entonces la que vigila todo la prestación de servicios es la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, generalmente es ella. Y debe también tener en cuenta la autoridad ambiental competente, la Corporación Autónoma Regional y las de Desarrollo Sostenible, los municipios, los distritos y las áreas metropolitanas cuya población urbana sea superior a 1 millón de habitantes dentro de su perímetro urbano. Bueno, pues ustedes, yo creo que no sobrepasen esta población. Todas estas, digamos, pautas que se dan para conocer el marco institucional se deben presentar en ese orden que les estoy diciendo. Son los 15 pasos. ¿Sí? 15 pasos de ese punto 3. Debe haber, como paso 4, unas acciones legales. Debemos conocer muy bien la normativa específica, la que se aplica, las leyes, decretos, reglamentos, normas técnicas
que esté relacionada con la conceptualización. Una, con los conceptos que vamos a manejar, el tipo de alcantarillado. Dos, con la planificación, cómo se va a planificar la construcción de ese alcantarillado. Tres, del diseño. Cuatro, de la operación, construcción, mantenimiento, supervisión técnica y operación del sistema de alcantarillado. Se debe prestar especial atención al plan de saneamiento y manejo de vertimientos y el plan departamental de aguas que corresponde a la jurisdicción del municipio. Aquí a nivel de regiones, pues obviamente, en especial acá en Boyacá está el plan departamental de aguas que hace parte de la gobernación. Entonces, todos los municipios lo que hace es realizar sus planes de saneamiento de manejo de vertimientos y en el plan de saneamiento, pues obviamente irá la topografía, irá el diseño, irá la planificación de la ejecución, ya sea a corto, mediano y largo plazo. Y si va a buscar recursos, lo debe hacer en el plan departamental de aguas, que es la jurisdicción. Aquí esta acción legal debe tenerse en cuenta los compromisos que se adquirieron por el Estado colombiano en lo que comprende a los objetivos del milenio y están establecidos en el título I. Ustedes ya leyeron y sacaron su resumen, que dice cuáles son los componentes ambientales para los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo, igual que la ley 388 del 97. Esto es súper importante. Entonces, dentro del desarrollo de este paso 4, pues ustedes se apoyan es del título I del RAS. Como paso quinto, ya entraremos, son como los aspectos ambientales. Entonces, dentro de los aspectos ambientales, nos apoyamos del título I, que ahí habla de todo el sistema de abastecimiento, tanto de agua potable como de agua residual. Entonces, tendremos ese marco jurídico ambiental que se cumple para determinar lo del alcantarillado. En el alcantarillado siempre, pues, el aspecto ambiental que comprende son los recursos naturales renovables y como hay vertimientos, entonces en el alcantarillado sanitario se van a generar unos vertimientos, una carga importante de DBO, que es demanda química de oxígeno, una demanda biológica de oxígeno, que es el DBO, y unos sólidos suspendidos totales, que es con lo que mide la autoridad ambiental la carga contaminante. Esa carga debe obedecer a un permiso de vertimiento, y ese permiso obviamente se tramita ante la autoridad ambiental. Pues se dan el permiso de vertimiento, las emisiones atmosféricas, en algunos casos que se están generando bastante producción del metano y del monóxido de carbono. Entonces, pero eso da, en especial son en ciudades grandes, que se generan emisiones importantes, pues se debe generar, también se debe tramitar el permiso de emisiones atmosféricas. Ya hablando de la ocupación de algún cauce o una quebrada, un nacimiento y que vamos a generar una descarga, debemos pedir una concesión de aguas y si tenemos que, para la construcción del alcantarillado, tumbar algunos árboles, debemos pedir el permiso de aprovechamiento forestal, según sea el caso. Pero todo esto se tramita ante la autoridad ambiental. Pero son como los impactos ambientales que generalmente se aplican para la construcción de los alcantarillados. Como sexto paso, ya debemos ubicar nuestro sistema de alcantarillado dentro de los planes de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano. Como la construcción del alcantarillado se da ya sea para un área habitada o un área proyectada, ya van a construir una urbanización, entonces debemos tener en cuenta que ese diseño esté articulado entre los planes de ordenamiento territorial. Como séptimo paso,
debemos definir el alcance del proyecto. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Vamos a llegar hasta la construcción de la planta de tratamiento de agua residual? ¿O simplemente vamos a dejar hasta la conexión de un punto o un colector principal y posteriormente se llegará a la construcción? ¿O lo vamos a hacer por etapas? Aquí es muy importante determinar hasta dónde vamos a llegar con el proyecto. Como paso 8, vamos a hacer los estudios de factibilidad. Estos estudios de factibilidad, lo que corresponde es identificar si es un alcantarillado nuevo o vamos a hacer una ampliación o vamos a hacer una rehabilitación de un sistema que ya existe pero ya está obsoleto o está en problemas. Entonces, simplemente determinamos cuál es el sistema que vamos a hacer. Como paso 9, debemos generar alternativas. Así como en acueducto generábamos desde el punto de vista técnico, económico, ambiental y social cuál es la alternativa más conveniente, aquí igualmente tenemos que plantear alternativas. Y de esas alternativas debemos generar pues la que sea mejor. Debemos ya dar cumplimiento al alcance, a los objetivos que hayamos definido, ya sea para la recolección de aguas lluvias y aguas residuales o un sistema sanitario independiente o de aguas lluvias independiente. Entonces generaremos esas alternativas y para generarlas debemos tener en cuenta, primero, que se favorezca el desarrollo por etapas. Entonces esas etapas van a hacer ya sea cada año o cada quinquenio, dependiendo la proyección que nosotros le demos. Considerar la integralidad de las cuencas hidrológicas y sanitarias. Esto es supremamente importante y en la que a veces los proyectos del alcantarillado tienen sus errores. ¿Por qué? Porque decimos que vamos a generar la construcción solamente del alcantarillado, pero no lo vamos a conectar a un colector principal o a un alcantarillado. Y resulta que se van generando vertimientos independientes que van a llegar a la cuenca hidrológica. Y lo que estamos haciendo es reducir esa área o esa cuenca hidrológica y simplemente limitamos nuestra área de drenaje para la zona que vamos a trabajar. Entonces, ahí nos equivocamos. Debemos considerar toda la integralidad de la cuenca hidrológica hasta donde vamos a ubicar nuestra planta de tratamiento de agua residual. Y como tercero, debemos aprovechar la infraestructura existente. No siempre la mejor alternativa es hacer las cosas nuevas. O sea, que partir todo nuevo y que el alcantarillado existente no nos sirve y hay que tumbar todo. No, hay que partir de un diagnóstico actual y revisar cuáles están cumpliendo hidráulicamente para no tumbarlas, sino seguir aprovechándolas para que no hacer un costo-beneficio y no nos vaya a salir tan costoso. Bueno, a fin de seleccionar la solución más apropiada para la comunidad, el planificador debe realizar para cada alternativa una evaluación socioeconómica. Esto es donde se pueden apoyar. Perdón. Se pueden apoyar en el título D del RAS, en el título D.141.10. Y ahí a ustedes les explican cómo podemos hacer una evaluación socioeconómica. Y con base en la comparación de los resultados de la misma, seleccionamos la que mejor beneficio nos dé con respecto a su costo económico. Entonces, es como hacer el balance beneficio-costo. Y de ahí sacamos nuestra alternativa para poder determinar cuál es la mejor. Y también, bueno, acá también nos dice que nos podemos apoyar del título D2.3 y del capítulo A.8, del título A del RAS, en la que nos determina todos los aspectos generales de los sistemas de agua potable y saneamiento básico.
Como paso décimo, pues ya empezamos con la evaluación socioeconómica. Es el proceso de comparación de alternativas para un proyecto de recolección y evacuación de aguas residuales. Todo esto lo que yo les estoy indicando, pues es el título es el norte o la orientación que debemos tener para empezar a sacar nuestro diseño de alcantarillado. Por eso es importante que ustedes como que lo hayan leído y en este resumen que yo les he sacado, pues puedan determinar cómo lo vamos a aplicar para el proyecto que van a enmarcar. De pronto pues les parezca algo aburrido, pero es bastante importante. Esta evaluación socioeconómica es bastante interesante. Entonces, cuando nosotros proyectamos el diseño de un alcantarillado, pues partimos ya de una alternativa la más conveniente desde el punto de vista técnico, económico, ambiental y social. Pero esta evaluación socioeconómica nos debe dar el paso como más corto de ese alcantarillado, porque a veces dice, ay, no, pero vamos a pasar el alcantarillado por, por un lote que es del gerente de la empresa de servicios públicos, entonces se la vamos a dañar y pues de pronto cobra más el permiso para la servidumbre. Entonces, así sea el tramo más conveniente, pero por todo el trámite que obedece a realizar esa tubería por ahí, pues a veces no lo hacemos. O sea, tenemos que mirar toda la conveniencia, tanto de la comunidad como de los permisos que haya que llevar, como de el flujo que sea más directo y que las condiciones topográficas pues sean también las mejores. Esa es la evaluación socioeconómica. Y adicional, se debe tener en cuenta los beneficios que se van a plantear para la mejora de la salud pública, el mejor acceso al servicio, y todos esos beneficios deben estar relacionados, obviamente, con la calidad de vida de la comunidad. Ya el paso 11 es como el inicio de la etapa de diseño. Aquí ya nos indica los requerimientos técnicos de la alternativa que hemos seleccionado. Entonces, el diseño debe ser detallado y debe darnos una definición de requerimientos técnicos finales para la mejor alternativa del proyecto de recolección, ya sea de agua residual o de agua lluvias o combinado. El diseñador debe presentar los planos del proyecto de manera clara para no inducir a confusiones durante la construcción. ¿Qué se le entrega al constructor? Pues el plano de diseño ya, no se le va a entregar todo el diseño técnico ni la memoria, sino simplemente el plano. Y el plano pues debe explicarnos de manera clara la cota terreno, la cota batea, la pendiente, el diámetro de tubería que vamos a manejar, algunas especificaciones del proyecto, si tiene algunas consideraciones, la zona, si la zona donde se va a trabajar requiere algunos pasos elevados o hay un balance de masas o un problema de socavación o, bueno, eso nos debe explicar el plan. Todas las condiciones técnicas para la construcción. En el paso 12 ya definimos las fases de desarrollo. Entonces, cuando la ejecución del proyecto sea bien planificada por etapas, entonces obviamente ya ha pasado por las etapas de diseño, de factibilidad, ya hay recursos para poder empezar con su construcción. Entonces, explicará cómo se va a desarrollar. Entonces, que va a haber una etapa de socialización del proyecto, otra etapa de planificación de su ejecución, otra de ejecución en sí, otra de control y otra de monitoreo. Entonces, esas etapas, pues, se van a dar
explicativamente dentro del desarrollo de su proyecto. Como paso tercero está en la preparación de esas especificaciones técnicas. ¿Cómo voy a construir el tramo de alcantarillado? Entonces, si voy a construir un pozo, ¿a qué altura? El tipo de pozo, el tipo de material que voy a utilizar, las características de la mano de obra que debe estar, la herramienta que voy a utilizar. El paso 14, ya preparamos en nuestro presupuesto, teniendo en cuenta los planos de diseño, las especificaciones técnicas, las cantidades de obra, los recursos materiales, los recursos humanos. Iniciamos ya a establecer cuánto nos va a valer la obra. Como etapa de construcción, como paso 15, empezamos el proceso de contratación. Entonces, pues ya, bueno, todo proceso de contratación, a no ser que sea privado, pues irá llevado a cabo su proceso ante el SECOP 2, ¿no? Pero si no, pues igual, si es privado, tendrá que realizarse el proceso de contratación, entonces toda la documentación que se necesite, la reglamentación vigente, la, la contratación, la experiencia que se va a aplicar a ese tipo de proyecto, sus especificaciones técnicas, cómo van a pagarlo, las obligaciones contractuales y las responsabilidades de la persona que va a contratar el respectivo proyecto. Como paso 16 está la construcción e interventoría. Pues en esta construcción ya vamos a seguir con los procesos de construcción, cómo se va a hacer su ejecución. Para esa ejecución, pues es importante que tanto el contratista como el interventor tengan en cuenta todo lo estipulado en el título G, que es todos los aspectos complementarios, y el título E, que es el componente ambiental para este tipo de proyectos. Entonces, igualmente debemos tener en cuenta todos los aspectos de gestión del riesgo y el análisis de vulnerabilidad. Bueno, como paso 17, ya está la puesta en marcha. Aquí entonces se dan todas las especificaciones técnicas concernientes a la puesta en marcha de ese alcantarillado. Si tenemos que hacer algunas pruebas antes de ponerlas a funcionar, ¿sí? El protocolo, este protocolo de pruebas, obviamente debe establecerse dentro del diseño. Si no está, pues ya le toca a la entidad prestadora del servicio público. El paso 18 está la operación y el mantenimiento. Es una vez ya puesta en funcionamiento el alcantarillado, se debe seguir con el proceso de operación y mantenimiento del sistema de acuerdo a todo lo establecido en el capítulo D.2 al D.8, obviamente del título D del RAS. Entonces, y adicional, si hay algún evento especial que toca, que no haya definido el diseñador, o de pronto la zona, se trabajó en una zona de riesgo, se debe establecer también cómo debe ser esa operación y ese mantenimiento en esa zona para que exista como el manual en las empresas de servicios públicos o en la empresa encargada de su operación. Bueno, eso era como el conocimiento de lo más importante del alcantarillado. Ahora bien, vamos a mirar, vamos a continuar porque ya vamos a nos falta poquito de terminación de la clase y tenemos harto que hablar con respecto a lo del diseño. Voy a ir a la otra diapositiva. Mm,
Vamos a entrar. Ahí ya están viendo las diapositivas. Se ven las que nos está Señora. explicando ahorita de los 18 pasos. Entonces, bueno, vamos a hablar ya de los parámetros de diseño para el sistema de alcantarillado sanitario. Bueno, estos parámetros de diseño de alcantarillado, pues es como la repetición de lo que se hace o lo que hicieron dentro del primer 50% en acueducto, ¿sí? Que iniciaron con la definición del periodo de diseño. Entonces, ¿hasta cuánta vida útil vamos a proyectar nuestro diseño? Pues ese periodo de diseño, de acuerdo al sistema nuevo de recolección y evacuación de las aguas residuales o ampliación de un sistema existente, no lo establece el título D 2.3.1 del RAS 2016. Entonces, el nivel de complejidad, si es alto, deben proyectarlo a 30 años. Y si es bajo, medio y medio alto, a 25 años. Entonces, ya lo saben. Igual la proyección de usuarios. Igual van a sacar proyección actual y proyección futura del proyecto. Entonces, se deben basar en la tabla B2.1 con los métodos de cálculo permitidos según el nivel de complejidad. Eso igual también ya lo saben. Como tercer paso, o como tercer parámetro de diseño, estos ya son parámetros de diseño que vamos a hacer ya para la próxima clase. Empezamos como el ejemplo. Yo les doy un ejemplo, pero no va a ser el mismo que ustedes van a hacer. Ya después les monto en plataforma el ejemplo para que vayan trabajándolo. Antes de que yo empiece con el ejemplo, pues la idea es que ustedes vayan trabajando también el ejercicio que se les va a dar. Entonces, como tercer punto, vamos a sacar las contribuciones de aguas residuales. Estas contribuciones de aguas residuales básicamente es el volumen de las aguas residuales aportados al sistema de recolección existente. Entonces, sea agua residual, agua doméstica, agua industrial, comercial o institucional. Y su estimación se debe basar en una información histórica de consumos, pero generalmente hay algunos municipios, la gran mayoría, que no tiene esa información histórica de consumos. Entonces, a nosotros lo que nos toca hacerla es determinar en base a la población y al área y a la densidad poblacional. Entonces, si no la tenemos, pues tenemos que conseguirla a través de la población. Entonces, para su estimación en el diseño de los sistemas de recolección, se determina, primero, caudal de agua residual doméstica. Hay varias formas de hallar ese caudal de agua residual. Entonces, primero, si contamos con la proyección de la demanda de agua potable, pues es muy fácil, simplemente cogemos la fórmula de 3.1, en la que nos dice que caudal de agua residual doméstica es igual a un CR, que es coeficiente de retorno. Ya les voy a explicar en qué consiste eso. Por una dotación neta, que es la que ya hallamos, es de acuerdo al título B, cuando hablamos de agua potable, esa demanda neta de agua potable es por unidad de área tributaria. Entonces se va a fijar de acuerdo a los litros segundo hectárea y por un área tributaria de drenaje. Este coeficiente de retorno generalmente, si hablamos de los consumos de agua potable, el 80% de lo que nosotros gastamos de agua potable se retorna o es lo que enviamos al alcantarillado. Pues es diferente lo que consumimos y lo que se retorna al alcantarillado. Pues ese es el porcentaje que se da de acuerdo al nivel de complejidad. También lo podemos hallar, ese caudal de agua residual, también la podemos hallar de acuerdo a la proyección de suscriptores.
Esa proyección de suscriptores se da de acuerdo a la fórmula D 3.2. ¿Y qué dice? Que es igual al coeficiente de retorno por un número de suscriptores proyectados al periodo de diseño por la dotación neta sobre 30. Y eso está formulado por metro cúbico día. También podemos hallar el caudal de agua residual doméstica utilizando la proyección de población en la zona objeto de diseño. ¿Cómo lo hacemos? Con la fórmula D 3.3, que dice que el caudal de diseño es igual al coeficiente de retorno por la población futura, que es lo que ustedes ya saben hacer, por la dotación neta. No bruta, sino neta, aquí sin tener en cuenta las pérdidas, sobre 86.400. Escogemos cualquiera de las tres fórmulas, las podemos aplicar. Y bueno, con respecto a la dotación neta, cuando no existen mediciones en las dotaciones netas del municipio, pues simplemente aplicamos la fórmula D 3.1 o D 3.2 y D 3.3. Están acá. Es que nos dice, y que se definen en el título B2.5, que ustedes ya conocen. Entonces, en la B2.2, lo que nos dice es, si hay suscriptores, entonces hay un consumo por metro cúbico suscriptor mes. Si tenemos ya por población, entonces ya nos vamos a la tabla B2.3, dotación por habitante, según el nivel de complejidad. Y pues obviamente está tanto para clima templado y frío como para clima cálido. Igualmente, como ya les dije, son 3 métodos, también podemos utilizar lo que nos dice el artículo 43 de la resolución 330, que podemos usar este método, que es por la altura promedio sobre el nivel del mar en la zona donde estamos. Entonces, si es mayor de 2.000, vamos a utilizar 120, si estamos entre 1.000 y 2.000, 130, y menor de 1.000 metros sobre el nivel del mar, vamos a utilizar una dotación neta de 140 litros habitante día. Acá, el coeficiente de retorno, que es la estimación, ese coeficiente de retorno debe provenir de un análisis de información existente en la localidad. Pero si no la hay, y es muy difícil que la haya, entonces simplemente cogemos la tablita 3.1 y dependiendo del nivel de complejidad, adoptamos ya sea 0.8 o 0.85. O en algunos casos se le pregunta a la empresa prestadora del servicio cuál coeficiente empleamos. También depende de la vida útil o los años de construcción de ese alcantarillado. Entonces nos dicen, nos dan el coeficiente de retorno. Bueno, el caudal de agua residual industrial, continuamos todos nuestros parámetros de diseño, hallando también el caudal de agua residual industrial. Si hay es un municipio que no existen industrias, pues simplemente se le coloca 0. Pero para aplicar esta formulita, estos aportes de agua residual industrial se determinan especialmente de acuerdo a los censos o a las encuestas establecidas para sus consumos, tanto presentes como futuros, de acuerdo a lo que está establecido en la resolución 0075 del 2011, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Entonces, aquí básicamente lo que nos dice es, como todo caudal de agua residual industrial está supervisado por la autoridad ambiental, ellos deben presentar unos registros mensuales de esas descargas y tratamiento de esas aguas residuales industriales. Pero si no la hay, que también hay municipios que hay industrias, pero que son bien desordenados y no tenemos esa contribución, pues nos vamos a nuestro nivel de complejidad y cogemos esa contribución. Entonces, si el nivel de complejidad es bajo,
y hay una industria, entonces la contribución industrial que vamos a tener en cuenta es 0.4 litros segundo hectárea. Continuamos con el caudal de agua residual comercial. Aquí lo que comprende es básicamente los consumos actuales de los suscriptores comerciales. Si están ordenados, lo que digo, hay muchos municipios que a pesar de que hayan muchos comercios, no tienen establecido como el censo de todos los comercios y nos debemos adaptar a un caudal comercial y adaptaremos el correspondiente a 0.5 litros por hectárea como valor comercial. Pero si ya el municipio está bien ordenadito y tenemos el censo de todos los comercios, tenemos los consumos, entonces serán la suma de todos esos consumos el caudal de agua residual comercial. Que eso es lo que nos establece la resolución 0075 del 2011. También debemos hallar el caudal de agua residual institucional. Entonces, debemos mirar cuántos colegios hay, o escuelas cercanas, o universidades, hospitales, hoteles, cárceles, y establecer los consumos. Pues, si hay medidor, pues obviamente hay que pedirles un promedio de recibos y sacar el ponderado para establecer cuál es el consumo de esa institución. Pero si no la tenemos, igual podemos estimarlo por el valor de 0.5 litros segundo hectárea. Para el caudal de agua residual por conexiones erradas. Entonces, este porcentaje o este caudal se establece por las malas conexiones de las bajantes de los tejados y de los patios. El aporte máximo que se puede generar por conexión errada es de 0.2 litros segundo hectárea. ¿Sí? Si realmente no hay un sistema de alcantarillado de aguas lluvias en el municipio. Que hay municipios que dicen, no, pues que todas las aguas lluvias se vayan por la vía y ni siquiera tienen un sumidero, sino que se vaya por la vía. Entonces ahí es mucha conexión errada también y lo máximo que podemos establecer es de 0.2 litros segundo hectárea. Entonces simplemente colocamos ese valor. Caudal por infiltración. Ese caudal por infiltración ya se da por la vejez de la tubería, entonces empiezan las infiltraciones de las aguas subsuperficiales a las redes existentes de los sistemas de alcantarillado de agua residual. Entonces, principalmente se ve la afectación en aguas freáticas o porque ya la tubería tiene sus fisuras o por las juntas mal hechas o deficientemente construidas, porque la unión de las tuberías con la cámara de inspección dejaron una buena grieta o las estructuras o obras de arte dentro de la construcción de las vías también están en mal estado o están muy deterioradas, pues simplemente debemos establecer un caudal de infiltración de acuerdo al nivel de complejidad. Entonces, y determinamos, de acuerdo al esquema de ordenamiento territorial o al plan de gestión de riesgo del municipio, el tipo o el nivel de infiltración, sea alta, media o baja. Ahí determinamos cuál es el tipo de infiltración y de acuerdo al nivel establecemos si es de 0.1 a 0.3 litros segundo hectárea. Continuamos con la determinación de el caudal de infiltración. O sea, esa es la primera y la más fácil que utilizamos. Cogemos esta tablita y determinamos la infiltración con el esquema de ordenamiento y le podemos establecer 0.1, 0.2 y 0.3, pero si queremos ser más juiciosos con nuestro diseño, simplemente nos vamos a la ecuación 3.4 o 3.5 y aplicamos nuestro caudal de infiltración. Pero esto ya sí podemos establecer ese caudal en base
a un coeficiente al diámetro de la tubería y a la longitud. Entonces, para determinar una zona en específica que tiene mucha infiltración, entonces puede que nos dé un rango mayor a 0.3. Entonces, pues lo establecemos en la fórmula. Si tenemos el diámetro y tenemos la longitud, y cogemos ese coeficiente y lo multiplicamos. O también podemos determinar el caudal de infiltración si se trata de las cámaras de inspección o de cualquier otra estructura perteneciente al sistema de alcantarillado. Entonces la determinamos con un diámetro interno en metros y una altura de energía de la cámara de inspección, o si es un pozo de inspección también. Escogemos esa formulita y hallamos nuestro caudal de infiltración. Continuamos nuestro diseño con el caudal medio diario de agua residual. Ese caudal medio de agua residual se establece a través de el área de drenaje que vamos a utilizar para ese alcantarillado. Y es la suma de todos los aportes, tanto domésticos como industriales, comerciales e institucionales, y aplicamos la ecuación de 3.6. Todo ese caudal medio diario está expresado en metro cúbico sobre segundo. Al igual, tenemos que hallar el caudal de agua residual doméstica, industrial, comercial, institucional en metro cúbico segundo. Veníamos trabajando litro segundo hectárea, entonces tenemos que hacer la conversión dependiendo nuestra área de drenaje obtenida en el alcantarillado que vamos a diseñar. Continuamos con el caudal máximo diario, medio diario, pero para las condiciones iniciales. Entonces, se deben determinar condiciones iniciales y condiciones finales ya para la operación del sistema. Y en especial donde haya contribuciones industriales, comerciales e institucionales muy diferentes a las del área doméstica. Entonces, se hacen por aparte. El caudal máximo horario final. Entonces, después de que hemos hallado nuestro caudal medio diario de agua residual, debemos continuar con nuestro caudal máximo horario. Pues para ellos, para los casos en que debemos estimarlo primero, es nuestro factor de mayoración. Ese factor de mayoración, pues es, como veíamos en acueducto, es un factor máximo horario dependiendo al consumo máximo en una hora establecida en el municipio. Si no hay registros históricos de ese consumo máximo horario, pues lo establecemos de acuerdo al título D. Al título D 3.9. Entonces determinamos que caudal máximo horario final va a ser igual al factor de mayoración por nuestro caudal de agua residual doméstica más caudal de agua residual industrial final más caudal de agua residual comercial final más caudal de agua residual institucional final. Y en el caso que en el factor de mayoración de agua residual se haya estimado, dependiendo de las ecuaciones, ya sea 3.10, 3.11, el caudal máximo horario final va a ser igual a la ecuación de 3.8 que nos dice que caudal máximo horario final es igual al factor de mayoración por el caudal medio diario final que ya teníamos antes establecido. Y ese factor de mayoración lo establecemos de acuerdo al nivel de complejidad del sistema. Pues ese factor de mayoración se disminuye en la medida en que el número de habitantes considerado va aumentando. ¿Aquí por qué? Pues el uso de agua se hace cada vez más heterogéneo y la red de tuberías
puede contribuir cada vez más a amortiguar los picos de caudal. Entonces, aquí ustedes van a aplicar las diferentes fórmulas. Iniciamos con la ecuación de Flores. Hay muchos métodos para determinar, pero debemos determinar el correcto. Entonces, después de que determinemos por la ecuación de Flores, que nos dice que el factor de mayoración F es igual a 3.5 sobre la población servida futura elevado a la 0.1. Esa es la ecuación de Flores. Alternativamente, el factor de mayoración también puede calcularse en función del caudal medio diario, utilizando la ecuación de Los Ángeles o la ecuación de Gaines. La fórmula de Los Ángeles solo es válida cuando vayamos a trabajar caudales medios diarios que oscilan de 2.8 a 28.300 litros sobre segundo. Y la fórmula de Gaines se aplica únicamente para los caudales medios entre 0.28 litros sobre segundo y 4.250 litros sobre segundo. Entonces, en general, el valor de F debe ser mayor o igual a 1.4. Aquí a veces se cometen errores porque no tienen en cuenta todo lo que nos dice el título D, que siempre debemos establecer cuál es la fórmula para establecer el factor de mayoración o el caudal máximo horario. Entonces se da por el método de Los Ángeles, de Flores, de Gaines, de acuerdo a la población, a la población servida, es dependiendo a ese número. Si es menor de 20.000, va a 3, si va de 20.000 a 50.000, 2.5, de 50.000 a 750.000, 2.25 y mayor de 750.000, vamos a utilizar un factor de mayoración de 2. Entonces, con todas estas diapositivas, pues es muy bueno que ustedes las lean, las tengan como claritas en el momento de iniciar el desarrollo del proyecto, porque aquí vamos a determinar ya nuestro caudal de diseño. Este caudal de diseño va a ser el caudal de diseño total para el tramo de red que vayamos a diseñar. Entonces, se va a obtener sumando el caudal máximo horario del día máximo, que equivale al QMH en mayúscula, más los caudales de infiltración, al aporte de infiltración que hemos hallado anteriormente, más el caudal por conexiones cerradas. Todo este caudal de diseño, ahí sí lo vamos a fijar para empezar a sacar nuestro cálculo del alcantarillado. Entonces, si ven que es un poco de fórmulas que vamos a realizar para llegar a nuestro caudal de diseño. Y pues obviamente tenemos que obedecer lo que nos dice la ecuación 3D 3.12. Ya continuando con los parámetros de diseño establecidos, seguimos con nuestro diámetro interno mínimo. El diámetro mínimo que se permite para una... Señora. Mira, qué pena, es que pues nosotros, o por lo menos yo tengo clase ahorita a las 8 con la ingeniera Ruth, entonces, pues qué pena interrumpir. Bueno, ya, La yo clase igual sumergente. también tengo clase a las 9, pero estoy dándoles unos minuticos más. ¿Por qué? Porque necesito terminar estas diapositivas para que ustedes mañana presenten su cuestionario. Creo que está mañana o pasado mañana. Entonces, si no termino, pues igual esos 5 minuticos que llegaron tarde, se los estoy cobrando. Entonces, déjenme terminar estas diapositivas y ya continuamos la otra, lo que es alcantarillado de agua lluvias. Pero es importante para que... Profe, Señora. ¿nos puede hacer el favor de enviarnos la grabación de esta clase? Sí, señora. Gracias. Bueno, entonces, el diámetro mínimo que deben emplear en el alcantarillado sanitario para agua residual
convencional es de 170 milímetros. Esto con el fin de evitar posibles obstrucciones que vayan a ocurrir en los tramos, porque siempre se van a haber objetos grandes que entran al sistema. Y si ya tenemos un nivel de complejidad medio y bajo, nuestro diámetro mínimo permitido va a ser de 145 milímetros. Sin embargo, ¿qué nos dice el decreto? Que podemos utilizar un diámetro interno mínimo de 170 milímetros si solamente tenemos 10 viviendas como máximo en conjuntos de 10 viviendas. Es importante también tener la relación máxima entre la profundidad y el diámetro de la tubería. No se debe pasar del 85% del diámetro real interno de cada una de estas tuberías. El diámetro, la relación entre la profundidad y el diámetro interno. Entonces, cuando ya hagamos el ejercicio, pues van a entender un poquito mejor. La velocidad máxima y la velocidad mínima permitida. La velocidad mínima permitida en la tubería de alcantarillado sanitario va a ser de 0.45 metros sobre segundo. Obviamente, si la tubería es de PVC o Novafor. Y la máxima va a ser de 5 metros sobre segundo. Las pendientes siempre debemos mirar que haya unas condiciones de autolimpieza para que no se vaya a producir el gas sulfuro de hidrógeno, de acuerdo a lo que nos exige el título de 3.39.1 hasta el 13. Entonces, esa pendiente de la tubería debe ser la mínima que nos garantice esa remoción del agua, que sea autolimpiante. La profundidad en la tubería. La profundidad mínima, dependiendo si es una vía peatonal o una zona verde, mínima es de 0.75 a cota clave. Y en una vía vehicular, la cota mínima o la profundidad mínima es 1.20. Esto es importante que lo tengan en cuenta para el diseño. La profundidad máxima, dependiendo también ya del análisis de suelos y del concepto del geotecnista, la profundidad máxima de la tubería es de 5 metros. Bueno, acá pues ya se explica, son los diferentes normas que aplicamos de acuerdo a la tubería y cómo debe ser una conexión domiciliaria. Entonces, la conexión domiciliaria debe cumplir con el diámetro mínimo real de la tubería, debe ser de 140 milímetros. La pendiente mínima de esa conexión de la tubería domiciliaria a la red principal es de 2%. La entrega del alcantarillado se debe realizar por gravedad y por la parte media superior del colector del alcantarillado. Como mínimo, las cotas claves de la tubería deben quedar al mismo nivel. Debe proveer una caja de inspección al inicio de la tubería de la conexión domiciliaria, ya que es el punto como que sirve para monitorear el vertimiento. El empate de la tubería se debe hacer por silla T o silla Y, o una T o una Y, o una caja de empalme. Y para los colectores con diámetro superior a 600 milímetros. No se permiten conexiones directas, para lo cual se tiene que implementar una manija con una cometida múltiple que va hasta el pozo de inspección. Estas condiciones, pues obviamente están en el título D, pero pues aquí se las estoy como para que no se les vaya a olvidar. Las tuberías de alcantarillado deben estar a una distancia mínima de 0.5 metros de la acera y a 1.5 metros del paramento. Esto siempre se tiene que cumplir en los municipios. Pues, la distancia mínima libre entre los colectores que conforman la red del sistema de recolección y evacuación de las aguas residuales o aguas lluvias debe ser de 1 metro en dirección horizontal y de 30 centímetros en dirección vertical.
y eso se mide entre la superficie externa de los dos conductos. Bueno, esto ya es como conceptos de la localización de la tubería, la longitud de los cruces, cómo se debe hacer, el periodo de retorno de los estudios de aguas máximas para los cruces de agua cuando vemos que se encuentra una tubería. Y listo, eso era todo. Entonces yo les comparto ahora que termine la otra clase, les comparto la grabación. Profe, una Señor. preguntita. ¿Esta explicación que nos dio es sobre el cuestionario que está en el aula virtual para responder? ¿Para cuándo está eso? Que no me acuerdo si es para mañana o pasado, la verdad tendría que mirar, no me acuerdo. Pero, No, para mañana, profe. bueno, entonces esta es la temática, sí señor. Ah, ok, listo. Profe, Bueno, entonces nos colabora con las diapositivas, ¿sí? Hace que ese gran favor. listo, bueno, sí señor. Listo, Que pasen listo, buena dale, noche. listo, profe. Bueno, hasta luego. Gracias. Chao. Gracias.